Bueno, y ahora sí, buenas noches a todos. Comenzamos a grabar y damos la apertura a este encuentro de hoy. Hola Martina, hola Ale, hola presentes. Bueno, rápidamente le paso la palabra a mi compa. Súper, gracias, Jero. Em, no sé si las personas que están conectadas hoy día se habían podido conectar las sesiones anteriores o la primera sesión. Se pueden poner con la manito así o comentar en el chat. Em, si es que están ahí, como una sesión de espiritismo. Pero bueno. Les consulto esto sobre todo porque los dos textos que vamos a revisar hoy día son un punto de inflexión, digamos, a un punto muy evidente que pone en tensión la pregunta que propusimos como guía de este círculo de estudio, que es, ¿son realmente la teoría de los nuevos materialismos una clave analítica para comprender el arte latinoamericano del Cono Sur? ¿Y cuánto de novedoso hay realmente en lo que enuncian estas autoras y autores del hemisferio norte, que recién en los años 90 empiezan a pensar la posibilidad de que los objetos y que las cosas eh, sean dignas, digamos, de atención o proponen su capacidad de agencia? ¿Y por qué digo esto? Porque los textos de hoy, uno de Jane Bennett y otro de Viveiros de Castro, muestran lecturas, visiones y me atrevo a decir también cosmovisiones que hacen eco, pero que no necesariamente dialogan. Por un lado tenemos a Jane Bennett, que también está enunciado el texto en el primer textito que escribimos con Jero, que les compartimos en el Classroom. Y lo que hace la autora es, como el resto de las amigas de los nuevos materialismos, es disolver este binomio entre objeto-sujeto, naturaleza-cultura, y reconocer el poder en términos de afectividad que tiene lo no humano. Y es muy interesante porque ella entiende lo no humano solo, o sea, no solo las cosas visibles, sino también aquello que puede pasar desapercibido, como sería una tormenta, una mercancía, los metales, lo que comemos, que de pronto se nos olvida porque no siempre está visible ahí o porque desaparece, digamos, la comida, que tienen una materialidad. Y lo que hace ella es poner atención en cómo estas cosas tienen la capacidad o el poder de, por un lado, poner algo en acción y por otro, establecer relaciones. Relaciones entre sí y relaciones con nosotros humanos. Em, y esto, el sentido de la afectividad que ella menciona, así como otras autoras que hemos visto antes, refieren a Spinoza, y que el afecto tiene que ver con cuerpos y no necesariamente con personas, sujetos, digamos, sino aquellos entes orgánicos, no orgánicos, que están ahí y que con su presencia, con su corporalidad, entablan o mejor dicho, producen que ciertas acciones sean llevadas a cabo. Tienen un efecto y ese efecto es su afectividad. Otro punto que invita la autora es a reconocer, en el sentido de ver, escuchar, oler, saborear, sentir, con todos los sentidos y no solo el que predominantemente trabajamos más, que es la vista, esa amplia gama de poderes no humanos que se relacionan con nuestro cuerpo, pero que también conforman nuestro entorno. Y no solo mirarlo en función a lo que nos provoca o lo que me provoca a mí como cuerpo humano, sino qué pasa en la misma relación que tienen entre sí. Un ejemplo muy concreto que se me ocurre es que justo este fin de semana que pasó acá en Chile, en la zona central, hubo una llovizna muy fuerte, muy fuerte, y se desbordaron un montón de ríos, y por ese desborde de ríos se inundaron casas, se cortaron caminos, eh, con una fuerza y una potencia primero de la lluvia y luego del río, y ahí es un ejemplo, creo y espero, claro, de cómo esas mismas materialidades se afectan entre sí, tienen implicancias luego para, digamos, la sociedad y el actor humano, pero no hay una incidencia directa en que el desborde del río haya sido provocado o hecho
en ese momento por lo humano. O sea, lo humano ahí es, digamos, irrelevante, sino que es la materialidad de la lluvia que afecta la materialidad del río y genera el desborde. Y de nuevo, volviendo a la autora, lo que quiere hacer ella es no solo este reconocimiento en términos filosóficos, sino también un reconocimiento político y ecológico, que es dejar de pensar narcisistamente solo lo que le preocupa, le pasa o le importa a los humanos, sino pensar también en ese medio ambiente que a veces metaforizamos o pensamos muy como algo lejano, Greenpeace, ballenas, y aterrizarlo a la cotidianidad también, a cómo en ese cuidado o descuido cotidiano que se tiene de lo no humano, estamos también afectando de modo positivo o negativo a estos entes. Y ahora hago un salto a el texto de Viverios de Castro, Metafísicas Caníbales, y en la primera parte del texto, el antinarciso, lo que habla es, por un lado, eh, cómo la misma antropología ha hecho esta distinción entre sujeto y objeto, pero no de personas, o no entre humanos y no humanos, sino entre humano homogéneo, que sería el europeo, o en este caso, como dice el texto, el antropólogo que estudia, y el objeto, los otros, que son pueblos indígenas exóticos que no se comprenden. Y lo que hace primero que todo es que delata cómo se va construyendo esa otredad, cómo se va validando o buscando aplicar una metodología que no hace nada más que encasillar de un modo más profundo ese objeto de estudio y le niega su capacidad de sujeto. Primera parte del texto. Y luego, lo que hace el autor es decir que en este mismo proceso de intentar comprender lo que son como cosmogonías distintas, se da ese desconocimiento de sí. Al enfrentarse a algo tan ajeno y tan distinto como son, en este caso, las cosmogonías amazónicas, el antropólogo europeo, digamos, no sé, francés, deja de entender o tener herramientas analíticas para usar como referencia lo que está pasando. Y luego ya entrando más a esta América indígena y lo que se piensa y lo que se dice, hace esta contraposición entre que para los indígenas del Amazonas, que en particular son los que analizan, no hay una diferencia entre la roca, el río, el árbol, el jaguar y ellos, ellas, sino que todos se configuran con la misma alma y son solo diferentes representaciones del cuerpo. Y acá lo que a mí como que me, me emociona en una forma muy nerd es que aquello que autoras del siglo XXI están defendiendo, pensando y descubriendo en términos quizás muy de Cristóbal Colón, es la reivindicación de lo que las culturas locales de este territorio cono sur siempre entendieron como algo obvio, que el jaguar, la piedra, el río tienen un alma y por lo tanto tienen un poder, tienen una energía y funcionan como un ecosistema que no se distingue entre naturaleza y cultura, sino que se entienden a sí mismos como parte de esa naturaleza. No hay una escisión y si bien hay digamos, una técnica y un uso que se va cuidando y respondiendo a las necesidades del entorno, como digamos, no sé, el desarrollo de herramientas para la casa o de cocción de alimentos, no se sienten dueños de esas cosas con las que interactúan, sino que reconocen que son meras representaciones distintas de una misma alma. Y en ese término animístico es que le reconocen, por un lado, agencia, entienden que por lo tanto merecen respeto y que es un cuidado recíproco, así como cuidan el río les cuida. Y toda esta vuelta es para decir que, como decía al principio, hay un eco entre los nuevos materialismos
y la cosmogonía amerindia, pero con conceptos distintos, digamos. Por un lado estamos hablando de animismo y por otro lado estamos hablando de la materia vibrante, vital, que tiene afectos espinocianos. Em, y acá, para ya darle el paso a Ale, nos lleva también a pensar, y algo que aún no tenemos una respuesta tan concreta, Jero y yo, que esperamos que ustedes también nos ayuden a construirla, es en qué punto se posiciona entonces el arte latinoamericano y particularmente sudamericano, como una herencia de aquella cosmogonía, como una relectura, como una actualización, reconociendo que también tenemos esta herencia de las Europas. em, y en qué medida ese quehacer artístico también permite que la agencia de lo no humano hable por sí sola o tenga esa fuerza que distintos autores y autoras se dan el trabajo de defender, de reconocer, de estudiar. Eso. Bienvenida, Ale. Gracias por conectarte hoy, por participar. Y el micrófono es todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, noches. Primero agradecerle a Jerónimo y a Martina por invitarme a participar de este círculo, a los que están presentes, a los que van a escuchar luego esta grabación. Son todos bienvenidos. Voy a contar muy brevemente algo sobre mi formación, sobre los territorios que vengo recorriendo. Eh, yo soy de un pueblo de la llanura cordobesa, luego me fui a Rosario, donde hice gran parte de mi formación, en artes visuales primero, luego fui hibridando esta formación con teatro, con danza contemporánea, con expresión corporal, con técnicas somáticas. Formé parte de un grupo, el grupo de la acción, con el cual hacíamos performance. Siempre en sitios no convencionales, la calle, el techo de espacios culturales, casas abandonadas, balcones a la calle. Y nada, cuento esto porque es como que esto es una impronta, ¿no? Que me ha quedado marcada en parte de mi producción y también en parte de mi gestión. Y luego me trasladé a Necochea. Di clases durante muchos años en una escuela de arte, ahora sigo en la docencia, pero de manera independiente, a través de seminarios, de laboratorios. Eh, Trabajo de gestión cultural también. Fui una cofundadora de La Quinta Pata, un espacio de arte contemporáneo de Necochea, uno de los primeros que irrumpió en la escena local. Y ahora soy cofundadora de Intemperie, plataforma nómade de arte contemporáneo, y la idea siempre es como nada, contribuir a esto del patrimonio simbólico, ¿no? De nuestra ciudad y nuestra región. Nombro estos lugares recorridos porque son distintos paisajes que me fueron acompañando desde la llanura, la línea de horizonte, al río Paraná en sus humedales, y ahora al mar y el bosque. Y un poco los paisajes, así en su concepto más filosófico, ¿no? Tienen que ver con todo, con las personas que habitan, con las vinculaciones que se producen, con la cosmovisión que produce ese paisaje. De alguna manera también son fuente de inspiración, también los paisajes urbanos, en cierto sentido. Y bueno, mi producción va girando en torno a intervenciones, instalaciones, videos, fotografías, objetos escultóricos, dispositivos y performance. Hoy lo que voy a mostrar es lo que seleccioné, es una intervención, instalación y algo de performance, que son como obras que yo considero como bisagras, ¿no? en mi producción, y eso es lo que me gustaría compartir. Bueno, Ale, yo te interrumpo y aprovecho así te empieces a compartir ya. Y le quiero contar a quienes están acá con nosotros que también pueden levantar la mano o interrumpir cuando quieran preguntar algo, ¿sí? Tengan ese valor. Así se hace más dialógica también la charla. Compartí pantalla, Ale, si querés, Dale. así ya empezamos a ver imágenes. Este,
Y les voy a comentar también a todos que hay un podcast que hace el Museo Mar, en donde hay una charla o un comentario, o no sé cómo decirlo, Compartiendo ahí, Ale. ¿no? ¿No? No, No todavía no. todavía. En donde, bueno, es muy interesante escucharla a Ale en ese podcast. Y Ay, yo me quedé, cuando lo escuché, me quedé, No es. relacioné inmediatamente escucharte cómo relatabas, cómo trabajás en tu taller, y no pude evitar hacer un link con el comienzo de Materia Vibrante de Bennett, porque hay una cuestión del recorrido, de cierta deriva, de cierta conexión con los materiales y cómo esos materiales van diciendo cosas. Eh, y me pareció como súper lindo eso, escucharte relatar eso, ¿no? Que tiene que ver por ahí un poco con la intimidad del taller, cómo un artista comienza, ¿no?, a trabajar, cuáles son sus disparadores. Eh, y bueno, se me vino esa imagen, y te la largo acá como también, este, si te sirve como de disparador, o no sé si nos puedes Sí, comentar algo de eso. sí, sí. A mí me gusta decir que soy una nómada recolectora, ¿no? Porque un poco siempre ando juntando cosas de los paisajes, de los distintos lugares, de la calle, también lo que va, lo que aparece en lo cotidiano, restos de comida, restos de ropa. eh, voy haciendo como una gran recolección que va llenando mi taller. No son colecciones porque no es nada que clasifico, digamos, pero sí son archivos, archivos de materialidad. A veces esas materialidades, como son, algunas son orgánicas, otras no. Muchas de las orgánicas las preservo con cera, voy buscando como, o las quemo, voy buscando como distintos modos de preservar y jugar con esto de cuánto duran, ¿no? Cuál es el tiempo de preservación. Eh, y bueno, y acá quería mostrarles eh, un espacio que para mí fue muy importante, un sitio que se llama Punta Negra, es una playa de Necochea, está un poquito a las afueras de la ciudad, pero no tanto. Bueno, he caminado mucho, he recorrido, es una costa de acumulación, digamos, ¿no? Como que el paisaje es muy dinámico porque hay piedras que se van erosionando y otras que se van formando al mismo tiempo. Son piedras de arenisca, bastante arcillosas, no son tan duras. Y un poco la idea de que hacemos todos, ¿no? Cuando caminamos por la playa, de juntar una piedra y meterla al bolsillo, ¿no? Empecé un poco como a pensar qué pasaría si esa piedra tuviera otra escala, cómo sería la posibilidad de transportarlo a otro sitio, llevarlo a otro lugar. Y bueno, y en 2016 me invitaron a hacer una muestra en Rosario, ciudad en la cual yo había estado viviendo muchos años y formándome, en el Centro de Expresiones Contemporáneas en 2016. En ese momento estaba como curador Roberto Echen. Así que nada, cuando surgió esta invitación, bueno, lo primero que pensé fue esto, ¿no? Migrar estas piedras de alguna manera, trasladarlas, hacer un traslado de materia viva y extrañarlas, ¿no? Ponerlas en otro sitio, otro contexto, otro paisaje y ver qué pasaba con eso, qué nuevas vinculaciones se podrían producir o qué nuevas capas de sentido podían adquirir estas piedras, ¿no? Yo siempre digo que la piedra tiene como una información temporal muy fuerte, son capas y capas que se van como acumulando durante mucho tiempo. Y bueno, nada, la idea fue ver, bueno, pensar en la logística. Eh, Roberto me apoyó en la idea, estaba bastante loco también. Eh, y fueron o sea, piedras de gran formato que ubicamos en la explanada del Centro de Expresiones Contemporáneas, a orillas del Paraná. También me gusta pensar que fue el agua, ¿no?, la que llevó las piedras desde el mar al río Paraná, ¿no?, y las depositó ahí. Lo que se ve enfrente es la isla, eh,
Y la idea, bueno, las piedras viajaron en un camión de mudanza de acá de Necochea, viajaron con unas cajas de alfajores riquitos, que son también propias de acá de la ciudad. Y las instalamos en ese lugar. Yo pensé que estaba bueno que quedaran estas bases para dar esta idea de tránsito, de paso, ¿no? Que no estaban ahí desde antes, sino que, bueno, estaban como haciendo un tránsito. Eh, Cuando quedaron ubicadas las piedras, pensé inmediatamente en cuál iba a ser la reacción de las personas, ¿no? En relación a era como, no sé, trasladar un pedacito del paisaje y llevarlo a este otro contexto que no tenía nada que ver. Eh, Hay algo que siempre pensé en otras obras tuyas que tienen que ver con esto del paso del tiempo. Y no me había dado cuenta que acá también están, ¿no? Desde la sedimentación. Totalmente. Sí, muy interesante, porque ya lo tenés en eso que contabas de que siempre intentás preservar, ¿no? Otras materias. Este, y bueno, y te iba a preguntar sobre, cuando empezaste el relato sobre el cambio de escala, bueno, pero ya lo dijiste. Este, y nada, bueno, nada, Hubo que seguí el pensar, relato. Me no, había hubo que quedado pensando con pensar, esas cosas del tiempo primero, que en esto no lo tenía sí, tan evidente, ¿no? es verdad, está en esto de preservar la materia, pero también está en pensar la materia como un cúmulo de temporal, ¿no? Porque la piedra es eso, ¿no? Como una acumulación de temporalidades que es impresionante. Eso es por eso digo que es una materialidad viva, ¿no? Que sigue permanentemente erosionando y acumulando, ¿no? En un doble juego. Eh, Hubo, bueno, nada, que pensar en las medidas de la piedra, por el peso, no podían pasar de tonelada y media, bueno, la logística, el La logística. sampling, claro, hay todo un tema con eso. Y una vez que quedaron instaladas, a cada vez se ve más la temporalidad en relación a la textura, ¿no? A medida que las piedras son más antiguas, tienen más dureza y se puede ver que está en primer plano, ¿no? Que tiene otra textura mucho más dura que las otras. Eh, yo había probado estas piedras, voy a romperlas o no, y estas que son como más marrones, es posible romperlas con cincel y con masa. Estas ya cuestan un poco más, entonces ahí también uno va viendo cómo esta acumulación de la temporalidad va generando también otras texturas. Este ¿Y vos paseo en cómo le realidad, pensás a la obra? O sea, una vez que está la instalación, ¿esto quedó permanente? esto O después la obra estuvo, la pensás como algo efímero y se destruye o se saca? ¿O sí, qué pasó después? yo en realidad quería traerlas de vuelta Mm, a Punta Negra. La idea mm. original fue esa, como quien se Restituirlas va a de su lugar de paseo, origen. claro, como quien se va de paseo y vuelve y cuenta su Mm, experiencia, ¿no? Bueno, no se pudo por la logística y por un montón de cuestiones. Entonces lo que hice fue romperlas, convocar a un grupo de alumnas de la Escuela de Expresión Corporal, donde yo había estudiado, y lo que hicimos fue una ruptura que para mí tenía que ver con esto de erosionar, ¿no? De jugar con esa temporalidad o acelerar la temporalidad de la erosión. Un poco para mí esa fue la idea. Y bueno, y los restos que fueron quedando quedaron dispersos ahí por la zona. Lo que no quería era que quedaran tiradas, no quería que fueran grafiteadas. Y pensé en esto de la ruptura como abrir el archivo, ¿no? Temporal y que quedara ahí disperso en la costa del Paraná. Esa fue un poco, porque también es importante pensar el destino, ¿no? De la obra. sí, claro. Sí, sí. Eh, Les decía que este es un paseo para el rosarino que se va los fines de semana a caminar, a correr, a tomar mate. Y lo que pasó fue Ale, que, sí, sí, perdón, no, que te interrumpa, pero mm, me parece muy interesante esto que dices tú de abrir el archivo, porque es un gesto un poco a la inversa, de en vez de construir la obra y generar ese archivo, acá es la materialidad que está ahí, eh, ¿mm?
formada un poco por otras materialidades en la playa, con el agua, y hacer ese gesto de leerlo también como un archivo. Encuentro Es que muy interesante ese gesto. me parece que hay como un gran conocimiento, una gran sabiduría, ¿no? Dentro de cada una de estas existencias, estas materialidades. Y sí, yo realmente sentí como, bueno, como abrir, ¿no? Y ver qué pasa, y ver cuáles son esas capas, y cómo se puede transformar en polvo. Mm. Y cuando llegó el fin de semana, me encantó ver que la gente de alguna manera se apropiaba, ¿no? De este nuevo paisaje. Se instalaban a tomar mate, los niños a jugar, se sacaban fotos. eh, y la verdad que en este momento yo sentí como que la obra realmente cobraba sentido, ¿no? Como que todo ese traslado y todo ese proceso que había hecho eh, había sido para este momento que para mí fue como el más importante, ¿no? Cuando se empezaron a generar estas otras vinculaciones con estas personas y nada, la tocaban, se fijaban en las texturas, o sea, fue todo un proceso que yo realmente disfruté mucho, ¿no? Como, yo siempre digo que, yo no, lo dicen muchos autores, como Silvio Lang, por ejemplo, me gusta tomar esas palabras, que los artistas lo que hacemos es inventarnos prácticas, ¿no? Inventarnos prácticas para poder materializar eh, esto que llamamos obra o una pieza. Y es todo ese proceso, toda esa práctica que generalmente es original en el sentido de que es solo para esa obra. Me parece que ahí está como el sentido, al menos para mí, ¿no? Donde uno puede, no sé, conectarse con quién maneja la máquina, con quién lleva las piedras, quién las baja, como hay todo un juego, toda una logística, todo un trabajo vincular, que a mí me parece siempre que es como lo más importante. Y acá sentí que podía volver a recuperar parte de esa práctica en esto de la vincular, ¿no? Que volvía a aparecer en este momento. Así que nada, fue una pieza que realmente disfruté mucho. Y acá está lo que yo llamé el desmontaje, como parte de esta pieza. Eh, Como les contaba, bueno, convoqué a un grupo de alumnas de la escuela de Acción Corporal y pasó algo muy interesante. Justo en ese momento estaba el encuentro de mujeres en Rosario. Muy power, muy power. Y cuando yo voy a llevar obra a otros lugares, siempre trabajo con personas del lugar, porque me parece que en sus cuerpos está parte del contexto, ¿no? Inscripto. Eh, y realmente pasó eso. De repente eran un grupo de mujeres totalmente dispuestas a romper las piedras a como dé lugar. Y bueno, fue un trabajo de bastantes horas que se llevó a cabo entre la gente que pasaba y paseaba por ahí. Había momentos en que íbamos mojando las piedras para lograr que estuvieran como más blandas, y bueno, nada, y quedaron luego dispersos, ¿no? Los restos se fueron como abriendo y dispersando, como generando una polinización en ese nuevo territorio. Eh, este es parte de la obra sudestada. En el mismo momento que yo estaba haciendo esta muestra en el SEC, estaba la Semana del Arte en Rosario, y me invitaron bueno, a participar con un video que mostré en el Centro Cultural del Cine Lumière, una sala de cine. Eh, y bueno, nada, la idea fue en ese momento, acá no sé si se alcanza a ver, eh, el video está armado con dos cámaras. La cámara de arriba capta el impacto de las piernas de las piedras sobre la pared, sobre el muro. Las piedras son del mismo lugar, de Punta Negra, están mojadas y de cada impacto van dejando la huella en la pared.
y la otra cámara, la de abajo, va captando las piedras que van cayendo. Y así se armó esta especie de paisaje también, ¿no? Porque al editar los videos de esta forma, nada, parece como una línea de horizonte, ¿no? Que es un poco... Y en las dos obras hay algo de armar y desarmar el paisaje, ¿no? Porque en este caso, bueno, todavía no lo dijiste, pero yo que lo sé, lo digo antes, el, en la instalación, por decirlo de alguna manera, de un lado se veía el video y el audio de las imágenes estaba en otro. Y eso también, ¿no? Remite como al hecho de armar y desarmar el paisaje. Y esta obra la hiciste antes de pensar las otras, de pensar romper Sí. las Esto piedras. fue parte de, sí, fue antes. Esto fue, yo lo armé también de llevarme piedras al taller, de las caminatas y de pensar una acción. Fue una acción que hice durante 20 minutos en mi taller, sola, o sea, fue hecha sola para la cámara. Y me gustaba esto de generar una acción donde no, el cuerpo estuviese presente, pero que no fuese visible. Un poco fue esa la idea. Y entonces también esto de mandar el audio a la calle, ¿no? A la parte, eh, a lo urbano, digamos, ¿no? Al exterior de la sala, separado de la imagen y la imagen muda dentro de la sala de cine. De alguna manera también jugar con esta disociación, ¿no? Como generar un extrañamiento en la calle o una interferencia, como decía Gabriela Sacco, artista rosarina grosa, y generar esta otra cuestión dentro de la sala de cine, que era una imagen totalmente disruptiva para ese espacio, y bueno, generó ahí, me parece, este entrar y salir, la gente entraba y salía varias veces, ¿no? Como escuchar el audio y volvía a entrar, y podía como relacionar lo que estaba pasando en el espacio interior y en el exterior, ¿no? Un poco jugar con esa idea. Y bueno, dejé esta obra porque es un poco, también muestra esta materialidad, ¿no? También... después que hice el desmontaje de la obra anterior, que hice esto, me di cuenta que en el video había ya trabajado esta idea de abrir archivos, ¿no? De la ruptura como una apertura de archivos. Entonces me pareció que la ruptura en sí misma tenía una potencia como acción muy interesante, que seguí tomando luego en otros trabajos siguientes. Y eh, luego hice esta otra obrita que se llama Densidad de la lluvia, que también estoy trabajando con la misma materialidad de la playa de Punta Negra. Esto es de 2018. Es una intervención sonora y visual en una galería de Mar del Plata que se llama Galería Silencio, dispositivo sonoro poético. Es una sala que yo quise mucho, ya no está, ya se formateó en otra sala, pero la característica que tiene es que es una vidriera a la calle, en el barrio La Perla de Mar del Plata, en un local que está enfrente de los artistas que gestionan que gestionaban esta galería. Y lo que hice en esta gale fue armar una especie de reloj de arena abierto, mezclar arena de la playa con polvo de piedra, con piedras trituradas, eh, por eso tiene ese color. Y bueno, monté ese reloj de arena que no se veía desde afuera, y durante 2 horas hubo una caída constante, continua, de esta materialidad. Al mismo tiempo, la gale tiene aperturas para auriculares, entonces los espectadores pueden ir con sus propios auriculares, conectarse y escuchar las piezas sonoras. Y yo le había pasado a un músico de acá de Necochea, que se llama Albert Sid, le había pasado el audio de las rupturas de de las piedras, la que había hecho en mi taller, contra el muro, contra la pared.
Le pasé esa grabación y él sobre esa base hizo un audio muy hermoso que se podía escuchar desde afuera y tiene 3 salidas de auriculares. Y lo interesante de esto es que esta galería estaba abierta a las 24 horas. Uno en cualquier momento pasaba y con sus auriculares y se podía conectar. Y armó también una vinculación con los vecinos muy, muy interesante porque se empezaron a sumar a los eventos, o sea, el brindis, el barnizage se armaba en la vereda, y bueno, se empezaron a sumar de a poco los vecinos y yo creo que ahí también se generó una circulación de obra muy, muy interesante. Me quedé pensando Hoy, en esto de las 3 piezas que acabas de mostrar, que hay como una erosión de la piedra. Y es como que aceleraste el tiempo geológico de alguna manera, ¿no? Fuiste en las 3 piezas como este, destruyendo la piedra grande hasta que terminó en polvo. en polvo, Sí, sí. hay algo Esto del de que tiempo ahí hablábamos, también, ¿no? Como claro, llevaste el exacto. tiempo geológico al tiempo humano de alguna manera. Sí, esto del flujo del tiempo, ¿no? Que está Mm, ahí siempre presente y en sí, este caso era como acelerarlo, ¿no? Buscar los modos de aceleración. sí, bueno, y eso Eh, es algo que nombré cuando en el primer encuentro en relación a tu obra, que me súper interesa estas cuestiones de los flujos de energía que ujú, hay en tus obras. Y no había pensado lo del flujo del tiempo, lo repito, ¿no? Que es algo que también está súper presente. Eh, sí, nada, eso. sí. Y luego paso a la última que hice, que es una instalación que se llama Apenas Mundo. Eh, Esta instalación también fue una invitación del director del Museo Mar en 2022. Eh, y bueno, yo cuando hice Sudestada, la intervención en el Rosario, la verdad me quedé con ganas de meter las piedras en la sala, ¿no? Así que cuando tuve esta posibilidad, bueno, lo primero que dije fue, bueno, es el momento de poder este, entrarlas a la sala y ver qué pasa con eso, ¿no? El curador de esta muestra fue Charlie Herrera. Trabajé con piedras de una cantera de Batán. Batán es un lugar que está muy cerquita de Mar del Plata. Estas piedras son de cuarcita, son piedras duras, son piedras que pertenecen al sistema de Tandilia, que es el más antiguo de la Argentina. Tienen 2.200 millones de años, han sido lechos marinos, son patrimonio geológico, sin dudas. Y si hablamos acá de un archivo temporal infinito, muchas veces estas piedras cuando se parten podemos encontrar eh, fosilizados ammonites, que son fósiles marinos, o sea, hay, hay digamos toda una carga, una energía realmente muy, muy fuerte en estas piedras. Yo venía ya visitando canteras en Batán porque iba a buscar piedras de pequeño formato para hacer algunos dispositivos, Ponernos unos alguna imagen, así vamos viendo. objetos. ¿Cómo? Ponernos alguna Dale. imagen, así vamos viendo. Ahí va. Esta es la cantera, eh, estas son las piedras que ven que tienen, algunas son bien blancas, otras tienen algunos vetas, ocres. Eh, Nada, bueno, también pensando, fue un trabajo de campo de varios meses, visitas a la cantera, pensar en la logística, hablar mucho con el ingeniero de la cantera. Acá lo que yo tenía claro es que estábamos ante un recurso no renovable, entonces estas piedras se trituran y se usan para los frentes de las casas, que es una arquitectura de los chalets de Mar del Plata, es una arquitectura muy común también para los caminos de jardines, y yo quería ponerlas en valor de alguna manera, ¿no? Así que nada, hice una selección, acá estoy con Fanny y Andrea, que son del equipo de producción del Museo Mar, está Javier, que es de montaje,
fuimos buscando las piedras que con la máquina íbamos probándolas, que tuvieran una base sustentable. Y bueno, se introdujeron luego a la sala, que es un primer piso, por un ascensor, con un zamping, una por una. Se fueron instalando, emplazando en un semicírculo abierto, que quedó como de 9 metros de diámetro, 10 más o menos. Es una pieza grande. Y, y yo Ahora, lo que quise hay acá, como una relación, una articulación con otros objetos, ¿no? Porque eh, también veo que son naranjas, ¿no? Puede ser, limones. limones, Sí, y hay otro tipo de objetos. Y también, además de las luces, había una pantalla, puede ser, en una de las fotos que vi. sí, también. Es decir, Y yo acá estaba ahí, como muy tomada por esto de las existencias menores de la ajá, Muyad. Y entonces pensaba en esto de cómo hacer una coexistencia entre diferentes existencias, diferentes materialidades. También pensando en esto de la antigüedad de la piedra y que quizás había sido refugio de pueblos de los antiguos, ¿no? De pueblos originarios, y cómo ahora estaba en un espacio de arte contemporáneo mezclado con otras materialidades, entre las cuales habían transcurrido años y años y años. Y siempre esta idea de trabajar la relación, ¿no? Entre los pueblos originarios y las materialidades sobre todo, y lo contemporáneo es algo que me interesa mucho. Pensaba en, la idea fue como volver a recrear lo que significaban esas piedras para los antiguos, ¿no? Como espacios de refugio, espacios de compartir, de hacer un fuego, de alimentarse. Y yo sentía que un poco habían pasado por esta instalación y queda también y habían dejado restos, habían dejado cosas y bueno, y nada. Y volverían a pasar otros, ¿no? Para dejar otros restos y otras cosas. Los limones aparecen porque jugando con esto de las temporalidades, ¿no? Pensar en la temporalidad de la piedra y pensar en cuánto dura un limón en pudrirse, que es que cada 20 días teníamos que cambiarlos para que estuvieran siempre frescos. Ahí mismo, a ver si lo encuentro, acá se ve mejor, hay una computadora con una proyección de un video editado con imágenes del fondo del mar, con todas las existencias marinas. Eh, Hay cajas de hierro que tienen distintas materialidades, que tienen más que ver con lo ritual quizás, hay velas, hay restos de tela, hay panes quemados, hay algunos alimentos, semillas, arcillas, ramas. Acá en este cajón del fondo se proyecta un video, que es un video performance, que está realizado por dos performers de Necochea, con piedras pequeñas, acá se ve mejor el tamaño. Y bueno, la característica es que las piedras son como las protagonistas y en ningún momento se ven las caras de las performers, ¿no? Es como que la piedra está hablando. claro, Y acá, sí, sí, perdón. te No, escucho, te escucho. no, que estaba pensando justo cuando dijiste ahora lo de los cuerpos, que estaba pensando en eso, ¿no? Que en ese embonaje que haces de cuerpos y materialidades, también está el cuerpo humano ahí, que también es muy importante en todas tus obras, ¿no? Esto que tiene que ver ahí con la acción, que bueno, Sí. después lo llamamos las perfos, ¿no? Dentro de los ambientes artísticos, pero pensaba en esto de esos flujos, de esos ensamblajes de materias que haces ahí, también está el cuerpo humano. ¿Y cómo entra ahí en esa obra? Y la idea siempre era como, nada, como que alguien pasó por ahí y dejó un resto, ¿no? O de alimento, o quizás un resto de ropa. Eh, Acá se ven más. Había también una pieza que son cuentas de cerámica que estaban colgados desde el techo. Eh, Esa pieza mide 11 metros, o sea que era la única pieza vertical que ocupaba toda la altura de la sala.
También pensamos mucho en el tema de la iluminación. Yo quería que fuese como un ecosistema que se pudiera sustentar, ¿no?, a sí mismo. Entonces armé unos pies de hierro con unos focos, unas luces LED. Y las luces de la sala se metieron todas arriba, o sea que de donde estaban ubicadas las piedras hasta el techo de la sala eran 10 metros, y yo creo que eso fue como un acierto, un poco impulsado por Charlie, que generó como un espacio bastante sagrado, si se quiere, ¿no? Como tenía esta idea como de la altura de las catedrales, ¿no? Como un gran espacio aéreo que a mí me parece que fue un acierto. También incorporé espejos porque pensaba que el espectador podía verse reflejado en ese momento, y formar parte de esta instalación. Hay un espejo acá y hay otro acá atrás que está mostrando una especie de mancha de arcilla negra, una especie de portal, si se quiere. Así que nada, la iluminación está toda realizada solo con estos pies que aparecen por ahí, una luz por acá atrás que está apoyada en la piedra. Acá se pueden ver restos de ropa, que también un poco hablando de esto que vos contabas, Jero, de cómo eh, las personas estaban, las acciones estaban reflejadas en esos pasos. Pero bueno, pensando en esto de todas las entidades, ¿no?, biológicas, digitales, arqueológicas, o sea, como todo formando un hábitat, una coexistencia donde la energía de cada una de esas materialidades se conecta, ¿no?, se ensamble de alguna manera. Yo la fui armando ahí, o sea, lo que yo hice fue instalar las piedras, me llevé mis archivos del taller de materialidades, pensé sí en los pies, en los espejos, pero luego fui trabajando ahí, con lo que la misma materialidad me iba invitando a hacer, digamos, ¿no? O cómo conectarlas. Esto que hablabas, Martina, por ahí de Jane Bennett, ¿no? Eh, Cómo no es lo mismo poner un limón al lado de una computadora que poner un limón al lado de unas telas, ¿no? Las cosas que suceden son diferentes, y afectan de distinta manera, ¿no? Entonces, un poco era como jugar con estas materialidades y ver cómo se iban también juntando, cómo se querían, cuáles eran las cercanías, ¿no?, entre unas y otras. También aparecen cactus, plantas, algunas ramas, hay unas piezas 3D que trabajó Jero, que están buenísimas. Acá hay un floripondio, acá hay unas anémonas de mar. Esas son Vale, todas piezas pero cuando 3D cerraste hechas en la resina. muestra hiciste una perfo, ¿no? Sí, sí, ahí Pero, sí. ¿y lo entendés como parte de la misma pieza o sería, es Sí, totalmente. no es una acción No, independiente, digamos, es parte de no la es misma obra? no, era una especie de activación de la pieza, de esta instalación Apenas Mundo, y bueno, nada, era volver a accionar dentro de esta instalación como podrían haber accionado nuestras culturas antiguas y como podrían volver a accionar otras generaciones futuras, ¿no? Mm. Eh, Esa era un poco porque la piedra permanece, ¿no? Está ahí, es como si tuviera una larga vida y largas cosas que contar, ¿no? De todo lo que va sucediendo como seres humanos. Acá hay unas piedritas volcánicas que son de basalto. Y quería comentar esto, que hay un texto también en la pared, que es una poesía, que se llama La perspectiva del limón, y un poco eso nada, lo pensé con esto de la propuesta de Viveiro, ¿no?, en relación al perspectivismo, ¿no? ¿Qué pasa si yo me meto en la perspectiva de un limón, o de una rama, o de un pájaro, o de la piedra, ¿no? Cómo veo las cosas, cómo las vería.
Un poco la idea del chamán o de la chamana, ¿no? Que puede como tomar estos posicionamientos en las distintas existencias. Yo siempre fui animista, siempre pensé en la materialidad viva, con alma, desde muy chica. Entonces, los textos como que fueron llegando luego, ¿no? Pero instintivamente iba por ese camino, ¿no? Y la práctica de la teoría, y la práctica y la teoría, ¿no? Como que siempre van ahí de la mano y van apareciendo en el camino. Y la práctica de la escritura también es parte del proceso, de esta práctica sensible, ¿no? De la que hablábamos antes. La escritura siempre aparece, es la primera vez que muestro algo de lo que escribo mientras estoy haciendo estas prácticas. Eh, y bueno, nada, tiene que ver con esto del perspectivismo, ¿no? De ponerse como en el lugar de otra existencia. Aparecen más piezas 3D, que también quería como incorporar algo más de lo digital. También tenía ganas que estuviera presente. Hay también unos huevitos. Y hay unas piezas muy pequeñas, no sé si las alcanzan a ver, que son de bronce, unas piecitas de bronce, que en realidad están acá, ubicadas acá, también acá arriba. Esta piedra tiene grasa, tiene cera, tiene distintos materiales grasosos. Acá se ve con más claridad la piecita. Son gestos hechos con la mano, con cera, y luego están vaciados a bronce. Y ahí vuelve a aparecer esto del humano, ¿no? Aunque no esté presente el cuerpo en ese momento, ¿no? Aparece también en lo gestual, en estos pequeños gestos que van quedando. Aparecen algunos restos de lo cotidiano. Acá se ven más piecitas, incluso tienen las huellas dactilares. Y también había piedras vaciadas a bronce. También estamos jugando con esto del tiempo, ¿no? Como si en algún momento la piedra, tanto permanecer, pudiese como volverse metálica, ¿no? Y esto que me preguntaba Jero de la instalación, para mí fue como hacer la parte o sea, fue parte misma de la instalación. Nos juntamos 5 performers y la idea era empezar con un pequeño rito. Para mí el performance es como el rito contemporáneo, ¿no? Así que nada, había encendido de velas, nada, comíamos flores al inicio de la perfo. Y la idea Como era vincular. de alguna manera habitar, ¿no? Todo ese espacio que Sí, creaste. exacto, como podría haberlo habitado otros, ¿no? En otro momento. Eh, y jugar nada, con toda la materialidad, vincularlas, buscar juegos posibles entre cada una de las materialidades. La gente se podía poner alrededor de la instalación. Duró, creo que 45 minutos aproximadamente. Y mi rol, o sea, a diferente de las otras performers, era contar todas las existencias. Con los palitos iba contando, uno por la piedra, otra por los limones, otra por la computadora, otra por mi cuerpo, otra por las personas que estaban cerca de los espectadores que estaban cercanos. De alguna manera yo iba haciendo como un conteo de todas las existencias que iban apareciendo. Lo trabajamos a modo de estación, como por grupos, todas estas vinculaciones y materialidades, y yo iba dejando como ataditos con todo lo que iba contando, ataditos que iban quedando en cada una de estas estaciones, y al mismo tiempo con carbonilla iban marcando en las piedras líneas que tenían que ver con la misma cantidad de palitos de cada estación.
de cada sector. Acá estoy haciendo el trabajo de escribirlo en la piedra. Y luego el trabajo final era hacer un gran ensamblado de materialidad, de existencias, de energías de cada una de estas existencias, volver como a repetir la pieza, digamos, de cuentas de cerámica, pero en horizontal, pero sí enhebrando cada una de estas existencias. Hay limones, hay semillas de palta, palitos, telas, todo lo que tenía que ver con la instalación, los ataditos, y luego lo que hacíamos era volver a dejar en las cajas de hierro esta materialidad, ¿no? Como a modo de, bueno, este grupo que estuvo dejó esto, el grupo anterior dejó otra cosa y otros grupos dejarán a futuro también otras materialidades. Y otra vez tenés el cambio de escala, que hablaste al principio, ¿no? Agrandaste Con la la piedra escala cuando decís, llevaste las piedras. ah, Acá haces un trabajo inverso, reducir la escala de toda la instalación a esa cosa más de manual, lo, más de lo pequeño, sí, más de de lo lo que está pequeño, como, exacto, sí, sí. Y la piedra queda como simbolizada en cada uno de los palitos, ¿no? cada una de las palitas. Que forman ese ensamblaje. Así que en eso consistió la performance que se hizo en ese momento. Eh, Siempre trabajo, bueno, esta vez éramos todas de Necochea, las que fuimos, porque con dos de ellas también hice la perfo del video, el video performance. Así que nada, era como, ya veníamos como con esa energía de trabajo. Eh, y luego lo que pasó, el destino de las piedras, una vez que se hizo el desmontaje, yo no quería volverlas a la cantera, quería que tuviesen otros destinos. Y bueno, y por suerte, lo primero que había pensado era como, no sé, regalarle a algunos artistas que tuvieran lugar para tenerlas en sus patios, en sus casas, pudieran tenerla. Pero bueno, era una logística ahí medio imposible. Y luego me avisaron que Vialidad estaba buscando piedras para protección costera en Mar Chiquita, así que bueno, muy, muy contenta, las envié a Protección Costera. Me parecía lindo que pudieran volver a estar como en contacto con el mar, ¿no? Así que bueno, ahí quedaron. Yo pensé que habían quedado enfrente del museo, que también hay escollera. No, estuvieron ahí, no porque bueno, no estaban usándolas para Mar del Plata, pero sí Ah, viajaron a Mar Chiquita. Así que ahí hubo otro pequeño traslado. otro pequeño traslado. Sí. Eh, Esas Otro son las sudestada. grandes. Y sí, de alguna manera, ¿no? Otra sudestada. Otra sudestada. Bueno, no sé, eso es lo que tengo para mostrarles. Tengo algunas perfos, pero bueno, díganme ustedes si estamos bien con el tiempo. Sí, Y, estamos bien. Sí, Son y y 8:10, hace una hora que comenzamos. También podemos invitar si alguien quiere comentar, preguntarle a Ale algo específico. Pueden levantar la oh, mano, pueden sí, escribir en el interrumpir, chat escribir en el chat si no se animan a hablar. lo que sientan más cómodo. Este, están tímidos. Tímidos. sí, son timidez. Bueno, Lo interesante por ahí tenemos una marplatense hoy conectada. No sé si alcanzó a ver la muestra o no. Cande, si estás por ahí, si querés hablar, si no, todo bien. Eh, y bueno, tenés más material también para mostrarnos, Ale, así que no, muy breve, o este, sea, por ahí comentar un poco del performance, la manera en que trabajo. Yo creo que fui haciendo como un procedimiento para el performance,
que me gusta contarlo porque tiene que ver con esto de las prácticas que nos inventamos, ¿no? Ujú, Siempre que voy a otro lugar a hacer muestras, a hacer performance, trabajo con personas de esos lugares, por eso que comentaba antes, ¿no? Porque siento que los cuerpos en ese contexto tienen otra inscripción diferente, ¿no? A la que pueda tener yo, yendo desde otro lado. Entonces, siempre me gusta trabajar con personas del lugar. Eh, y hacemos dos encuentros. Un encuentro donde charlamos sobre cuál es la idea del performance, lo conceptual, qué es lo que no se puede hacer, sobre todo. Y luego un encuentro más en el espacio, donde va a ser la performance y algunas pruebas con distintas materialidades para que no sea como una sorpresa cuando hago el performance, ponerme en contacto con un material como en este caso el yeso, ¿no? Sino que hubo una prueba previa. Eh, Esos son solo dos encuentros y cuerpos del lugar, ¿no? Esas son como mis premisas, digamos, cuando hago performance en otros lugares. Y acá la idea era trabajar un poco, dejar un registro de los contactos de los cuerpos, ¿no? Y también ponerlo como en relación a lo arquitectónico. Esto fue en Ferro White, en Bahía Blanca. Estos son los talleres ferroviarios que quedaron abandonados, una parte se recuperó, esta parte no. Y acá en estos nichos que quedan, está sucediendo esta acción, ¿no? De contacto, de generar estos registros de los contactos de los cuerpos que van quedando también en ese espacio. Eh, es un poco mi influencia del grabado, creo, ¿no? Esto ujú. de buscar cómo generar un registro de contacto y me encanta pensar y ver todo, cómo el tiempo que se sostiene la acción para esperar que fragúe el yeso. Hay ahí también un paso de tiempo que los cuerpos tienen que sostener para poder hacer la pieza, digamos, ¿no? Esperar ese fraguado, que a veces son 20 minutos o 25, y ver cómo los cuerpos se van como acomodando para poder sostener esa, esa posición, ¿no? Es como una quietud, pero una quietud activa, si se quiere. Eso fue algo con lo que estuve investigando durante bastante tiempo. Lo mismo pasó en esta pieza, esto es en Casa Jacuzzi, en Mar del Plata, en la terraza. También hay una vinculación con el paisaje urbano, con lo arquitectónico, ¿no? Como una entrecruz entre cuerpos, paisaje y materialidad, ¿no? Como un poco buscando eso. Acá estoy participando de adentro, yo a veces participo dentro del performance y otras veces estoy más bien como directora escénica, que también es algo que me interesa mucho y bueno, nada, pienso que el performance es un concepto como muy poroso, ¿no? Que va modificándose todo el tiempo. También acá estoy como generando piezas de yeso en las uniones entre los cuerpos. Acá yo soy como un poco la que activa eso. Y también pasa esto de la quietud activa, ¿no? Como micromovimientos que se van produciendo para poder esperar un tiempo. Eh, y hay algo en el performance que a mí me gusta mucho pensar, es cómo estos cuerpos con estas materialidades, con el paisaje, se entraman también con los espectadores, ¿no? Yo creo que ahí se produce esto que tiene el performance, que es como un carácter aurático, ¿no? Eso sucede solo en ese momento, y cuando realmente se logra como conectar con toda la energía de la materialidad, los cuerpos y los espectadores y el espacio, creo que ahí realmente se produce, ¿no? Este momento aurático. Por eso es algo que me interesa mucho trabajar. Eh, Y también elegimos, acá también Charlie Herrera fue el curador, y elegimos que fuera como, hubiese como una transición del atardecer, ¿no? Que empezara Ujú. de día, pero ya terminara cuando cayera la noche. También ahí el paso del tiempo como marcando un poco, eh, nada, una transición, ¿no? Un cambio.
una luz que tuvo que encenderse para poder seguir siendo visible, ¿no? Como hay todo un momento que me resultó interesante. Y paso a, bueno, esta fue en Rosario, en La Toma, acá fue una instalación, acá trabajé, esta es una de mis performers con la que habitualmente trabajo, Verónica, y fuimos tres desde NECO, yo con Verónica y Débora, y luego sumamos a 2 performers de Rosario. Y esto nada, tuvo más que ver con el alimento, ¿no? Con el alimento, con la supervivencia, con el abrigo, con generar espacios de cuidado, de reparación. Sí, hay algo que también me interesa mucho y es que el performance, de alguna manera, modifica, ¿no? Mi subjetividad. Cuando yo la pienso, armo el guión y empiezo como a vislumbrar algunas imágenes y luego se suman las performers y ellas también suman, ¿no? Desde su lugar. Y yo siento que hay algo ahí que tiene que ver con esto de transformar la subjetividad propia y también la ajena, ¿no? Y pensar el cuerpo como un cuerpo político, porque de alguna manera está generando un cambio, una transformación, ¿no? Esto que por ahí Rivera Kusikowski habla como de micropolíticas o políticas existenciales, ¿no? Como decoloniales, ¿no? Como que ponen en evidencia un montón de cuestionamientos que no terminamos de ver, hasta que lo podemos ver materializado. Acá también hay como una vuelta al grabado, ¿no? Como acá trabajé en vez de yeso con telas mojadas y colas y otros preparados, también que se ponían en los huecos del cuerpo de cada una de las performers y se iban generando estas piecitas que iban quedando. Y luego el uso de la arcilla líquida también para registrar el cuerpo, ¿no? En su totalidad. Esto fue lo que quedó. Y esta se llama Prácticas para deshacer un nudo en la garganta. También pensando en esto de transformar las subjetividades, hay un reloj de arena que va cayendo durante 1 hora sobre el cuerpo de la performer. Hay 2 performers que van trabajando como con rituales de sanación, con vendas, con trapitos, se van mojando y se van poniendo en distintas partes del cuerpo. Y ahí lo que yo llamé un pozo de agua, ¿no? Es como que tiene una roldana y la performer va introduciendo una tela que se moja y sale, se vuelve a entrar. En esta performance hay más que nada como un juego de insistencias, ¿no? Como unas acciones que se van repitiendo y el reloj de arena marcando el tiempo. La perfo termina cuando cae eh, la última arena de ese reloj abierto. Y la gente es cómplice de eso en un punto, ¿no? Como sabe, entiende que hasta que no termine de caer el último grano de arena no se puede ir. Y son acciones que se van repitiendo como en loop, ¿no? Hay un músico que está en vivo, que también es Albert Singh, que está haciendo la música en vivo. Y bueno, nada, siempre es un ritual, la performance, y siempre está como en un campo de incertidumbre, porque no sabemos bien qué es lo que va a suceder, porque no está tan programada como... Yo siento que, bueno, en general ninguna de mis piezas está tan programada, ¿no? Como yo creo que esto, que la obra definitiva termina emergiendo gracias a esta práctica sensible que vamos creando y que vamos inventando. Y que a veces no sabemos muy bien ¿Para dónde para va? dónde va, pero aparece. Bueno, eso es lo que tengo para mostrarles hoy. Que no es poco. No, muchas gracias, Ale. Yo creo que al margen de la timidez de los y las participantes de hoy, es muy rico escucharte, sobre todo
ver ahí tan concreta y tan materialmente, digamos, aquellas ideas que has estado reflexionando o que me da la impresión que a la vez puede ser el proceso inverso, como en base a esa práctica, luego está este como encuentro con teorías que de repente hacen Ujú. sentido y es como, están diciendo lo Sí, que llevo haciendo tantos sí. años. Sí, es un poco así, es buenísimo eso. La verdad que da mucha satisfacción. Sí, sí. Bueno, de hecho, cuando me invitaste a participar, me invitaron a participar, vos habías hecho esta conexión con Viveiro, ¿no? Lo cual me dio mucha alegría porque era un autor que yo había estado también transitando y viendo y encontrando conexiones. Pero sí, son cosas que van también apareciendo en el camino, en este camino de la práctica. Como que uno va encontrando la teoría de lo intuitivo, ¿no? Y sí, Algo tal así, cual. Y algo así, algo sí, así. sí, sí, algo así. Eh, un poco como en el antinarciso, ¿no? No verme Ujú, reflejada en lo que quiero, sino, bueno, ver qué aparece, ¿no? ¿Qué aparece? Claro, que sea como diferente a lo que estoy, nada, que pueda ser como una disrupción, ¿no? En el pensamiento, en lo cultural, ¿no? Que tenemos como metido. ujú. Así que un poco es eso, ¿no? Como dejar aparecer esto otro, a ver qué sucede. Y bueno, antes de ir cerrando, reiterar la invitación si es que alguien quiere hacer un comentario en el chat, abrir micrófono, eh, aprovechar que tenemos acá esta tremenda artista invitada presente, conectada, que les escucha. Bueno, pueden dejar escritas preguntas en el Classroom si Sí, alguien quiere. También, vamos a avisar que también nos quedó pendiente el video de una de las obras que nos mostró Ale, que lo vamos a compartir en el Classroom, así después lo ven con tiempo, es cortito igual, pero para que esté. Y vamos a actualizar el Sobre todo portfolio porque aparece también. la sonoridad de la piedra, Claro, que me parece que está bueno que le que escuchen. sí, ahí se entiende mejor lo que de alguna Ujú. manera comentamos. Y voy a reemplazar también el portfolio por este, ¿no? Que tiene el link al video y tiene todas las obras porque el otro era más pequeño. Bueno, así que vamos cerrando el encuentro de hoy. Ale, te súper agradecemos. La verdad que trajiste un No, yo a montón de ustedes, material. muchísimas gracias, Es un muchísimas gracias. panorama hermoso de todo tu laburo. Particularmente soy un admirador de tu trabajo. Y tener este panorama tan amplio me parece buenísimo. Muchísimas Em, gracias a ustedes y a todos los que están participando. bueno, acá Paula nos dice excelente, un lujo, Ale. Así que bueno, gracias Paula por el comentario. Este, bueno, le quedamos, cerramos el día de hoy. Invitamos al próximo encuentro en 15 días, un poco menos creo, porque creo que el próximo es el lunes, ¿no, es Marti? un lunes, sí, sí. Es un lunes con la colectiva Ecosistemas. Este, bueno, acá también Andrea nos dice felicitaciones, Ale, por tus producciones, agradecida de poder compartirlas Muchas gracias. y acercarme, terminé de leer todo, A la acercarme a la cofonía de las cosmogonía de las emociones. mismas. Bueno, gracias Andrea también. Y bueno, invitades todos al próximo encuentro en unos días y cerramos por hoy. Bueno, muchas gracias Ale, saludos Martis, no sé si quieres Gracias, muchísimas gracias. cerrar. Abrazos, que estén bien. Adiós.